Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está firmado. Al final se le coloca la firma. ¿Qué dice? Yo, Jehová. Así. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Lo que acabamos de ver, muchas personas hablan como sin darse cuenta qué es lo que están diciendo. Es ciertamente la ley, Dios nos dio la ley por medio de ángeles, se la entregó a Moisés. Aquí en Levítico ya fue pues después de Éxodo y ya estaba la ley. Pero uno de los puntos de la ley, todo el Pentateuco tiene 613 puntos. Realmente son 611 más 2 adicionales, o sea, son 613. Esos 613 puntos que conforman la ley, muchas personas, por ejemplo, están tratando de guardar uno de esos puntos. No sé si sepan, pero hablando de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, hay religiones que se concentran en uno de los 10 mandamientos, se concentran en el cuarto y desarrollan toda su doctrina alrededor del cuarto mandamiento, diciendo que es más importante que los otros. Pero ya hemos visto que los 10 mandamientos están escritos en orden de importancia para Dios. El más importante para Dios es el primero. ¿Qué dice el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. No tendrás dioses. Ese es el primero en la Biblia, ¿no? No en infografías. Si ustedes buscan en infografías, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero no. No lo que dice Google, no lo que dicen las personas, sino lo que dice la Biblia, En Éxodo 20, en Deuteronomio 5, encontramos los 10 mandamientos. ¿Cómo dice el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el más importante para Dios, el más importante. Luego le sigue el segundo, en importancia. El segundo es no te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas ni las honrarás. El tercero es el de no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, guardar el día de reposo. Entonces, hay religiones que únicamente usan el cuarto mandamiento menospreciando los otros, o diciendo que los otros tienen menos importancia y que el más importante. Pero no es así, no es así. Bíblicamente el más importante es el primero, luego el segundo, luego el tercero, así. Van en ese orden. Es más, los primeros 4 mandamientos son la relación de nosotros con Dios. Esos son los primeros 4 mandamientos. Ya hace poco hablamos sobre cuál es ese día de reposo y cómo guardar el día de reposo bíblicamente. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de guardar el día de reposo? Pero hoy estamos viendo, por el versículo que leímos, estamos viendo otro punto de la ley. ¿Cuál es el punto que estamos considerando el día de hoy? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así dijo Dios, ¿no? Miremoslo nuevamente la parte final de este versículo de Levítico capítulo 19, versículo 18. La parte final dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Lo habíamos escuchado únicamente en el Nuevo Testamento, pero está acá, está en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde volvemos a escuchar en el Nuevo Testamento este versículo que acabamos de leer? No sé si se acuerdan la parábola que se conoce como el buen samaritano en Lucas. Desde el versículo 25 en adelante empieza esa parábola. Más exactamente en el versículo 27 es cuando un intérprete de la ley le dice a nuestro Señor Jesucristo que de esa manera es que las personas llegan al cielo. Vamos a leerlo. Lucas 10:27. Lucas 10:27. Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas 10:27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este intérprete de la ley aquí resumió la ley en 2 grandes mandamientos. ¿Quién resumió la ley? El intérprete de la ley. Ahora piensen profundamente, les hago esta pregunta. ¿Este intérprete de la ley estaba en la gracia o estaba bajo la ley? Si miramos 2 versículos antes, él hizo una pregunta a Jesús, la pregunta más importante, bajo la ley. Efectivamente estaba bajo la ley. La pregunta que le hizo, miremos la pregunta que le hizo en el versículo 25. Le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Así le dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, esa pregunta que le hizo, lo más importante. Ahora, ¿él le hizo esta pregunta porque él quería saber? No.
En ese versículo 25 dice que él le hizo esa pregunta para probar a Jesús. ¿Por qué dice que estaba probando a Jesús? ¿Quién es el que prueba a quién? Ahora hago esta pregunta. ¿Quién prueba a quién? ¿El superior prueba al inferior o el inferior prueba al superior? ¿Cuál de estas dos? Pregunta. ¿Quién prueba a quién? ¿Quién es el que hace una prueba? ¿El superior al inferior o el inferior al superior? ¿Quién es el que prueba? ¿Quién es el que hace una prueba? Pregunto. Miro respuestas. De momento solo han escrito una respuesta. ¿Quién hace la prueba? Por ejemplo, voy a ser más explícito. Ustedes van a entrar a una universidad. Entonces, ¿quién hace la prueba para recibir, admitir, para decir está bien? ¿Quién es el que hace la prueba? ¿La universidad le hace la prueba a ustedes o ustedes le hacen la prueba a la universidad? No sé si se dan cuenta. ¿Quién es el que prueba a quién? ¿El superior al inferior o el inferior al superior? El superior al inferior, el mayor al menor. El mayor es el que prueba. ¿Quién es el que prueba? Ustedes van a entrar, digamos, a una empresa. Entonces ustedes se postulan, pero la empresa les necesita hacer pruebas para ver si los recibe o no. ¿Quién es el que prueba? El que recibe, el que los va a aceptar. El que los acepta, el que decide, sí, dejémoslo. O no sirve. ¿Quién es el que aprueba? El superior aprueba al inferior. El superior es el que dice, aceptémoslo. O el superior es el que dice, no lo aceptemos. Ustedes han oído una oración muy popular que dice, esa oración dice, Señor, te acepto como mi único y suficiente. Desde hoy yo decido que tú entres a mi corazón. ¿Qué? No sé si ustedes han oído una oración así. ¿Quién es el que aprueba? ¿Quién es el que acepta? ¿Quién es el que hace pruebas? ¿Quién es el que pone a prueba y determina si acepta o no acepta? El superior es el que acepta al inferior. Cuando ustedes oyen esa oración, aunque ponga cara de piedad, aunque arrugue así los ojos, aunque una las manos así, aunque incline la cabeza y diga, Señor, te acepto. Desde hoy yo decido, desde hoy yo tomo la decisión de que tú entres a mi corazón. ¿Qué? El superior es el que aprueba al inferior. No sé si se hayan dado cuenta de esa característica. ¿Quién se ideó esa oración y por qué tiene tanta aceptación? Tiene tanta aceptación porque el ser humano camina con la ciencia del bien y del mal. No sé si sepan qué es lo que estoy diciendo, pero desde Génesis 3, Satanás transmitió su propio corazón a toda la humanidad. Y toda la humanidad, ¿cómo ve a Dios? Como algo a quien yo decido. Yo decido si sigo a Dios o no. Cuando miramos la Biblia, todo el mundo es hijo del diablo. Todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios, como Jesús les dijo en Juan 8:44, todos ustedes que son hijos de vuestro padre el diablo. Jesús, ¿por qué dijo así? Luego Jesús había hablado con cada uno, Jesús se había sentado a conversar, Jesús se había dado cuenta quiénes eran malos y quiénes eran buenos. Jesús no estaba juzgando por la ciencia del bien y el mal. Jesús juzgaba por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, todo el mundo, toda la humanidad, las personas más lindas, más correctas, están destituidas de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Hijo del diablo. Estar restituido de la gloria de Dios significa ¿qué? Ser hijo del diablo. Eso significa estar restituido de la gloria de Dios. Se resume en una palabra: pecador. Pecador. Estar restituido de la gloria de Dios significa ser pecador. Eso lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ser pecador es ser hijo del diablo. O sea, cuando una persona dice, ay, yo me siento mal porque es que yo dije una mentirita, o sea, que no entiendo. ¿Tú eres pecador? Sí, no te digo que dije una mentirita. Ah, pero, ¿tú eres pecador porque dijiste una mentirita? Sí. ¿Pero tú sabes bíblicamente qué significa ser pecador? Pues sí, que dije una mentira. No. Bíblicamente, cuando tú dices con tu boca que eres pecador, estás diciendo que eres hijo del diablo. Eso significa bíblicamente ser pecador. Ser pecador no es, ay, yo dije una mentirita. No. Eso para las personas que están bajo la ley. Pero no, ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, ese intérprete de la ley, ¿qué le dijo a Jesús? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Así le dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Le resumió la ley en dos mandamientos, le resumió. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien has respondido, haz eso y vivirás. ¿Por qué Jesús le dijo que hiciera eso y vivirá? ¿Acaso puede una persona vivir por medio de la ley? Vamos a mirar un versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 12. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a ver si alcanzamos a mirar este versículo. Gálatas 3:12. Todos los días por 10 minutos consideramos un versículo. Gálatas 3:12.
Gálatas 3, versículo 12. Y la ley no es de fe. Así dice este versículo. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Por qué la ley no es de fe? Porque la ley tiene que ver con lo que tú haces o dejas de hacer. La ley no es de fe, sino la ley dice, haz, haz, haz. Entonces, ¿qué hago una oración? ¿Me bautizo? Voy allá y tomo la decisión de bautizar. No es algo físico, no es algo que tú hagas. ¿Me paro de manos? Me paro, si quieres me paro de manos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No. Este intérprete de la ley le dijo lo mismo a Jesús, que haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito y cómo lees? Y él le nombró, toda la ley se la resumió en dos puntos. Toda la ley se la resumió. Y Jesús le dijo, bien, haga eso que me está diciendo para que viva. Y ahí dice que él se quiso justificar, porque nadie se justifica por medio de la ley. ¿Cómo enseñan las religiones? ¿Cómo enseñan todas las religiones? Enseñan sin tener en cuenta que nadie se justifica por medio de la ley. ¿Cómo le enseñan a las personas? Ay, recordemos que la ley se resume en 2 puntos. Debes amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ese es el primer punto. Y el segundo, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no te dicen los líderes que hablan de esa manera es, eso es lo que dijo un intérprete de la ley, una persona que estaba bajo maldición. Una persona que está en la ley está en la maldición. Y esa persona pensaba así para heredar la vida eterna. Pensaba que de esa manera alguien llega a ser salvo. Eso sí no te lo dicen. O sea, lo que deben decir es, eso lo dijo alguien que estaba probando a Jesús. Alguien que tenía su corazón superior a Jesús. Él cómo veía a Jesús. Él estaba probando a Jesús. Él estaba diciendo, estaba mirando si Jesús pasaba o no pasaba por el filtro de él. Él estaba probando a Jesús. ¿Quién? Una persona que está bajo maldición. ¿Cómo se llama una persona que está bajo maldición? Maldito. Una persona que tiene un solo destino, ir al infierno. Bíblicamente, ¿cómo se llama? Está bajo la ley. ¿Y qué leímos ahorita? El que está bajo la ley no tiene nada que ver con la fe. El que está tratando de hacer, vamos el domingo, el sábado, vamos a guardar el sábado, el Shabbat. Esa persona está bajo la ley, esa religión, esa doctrina no tiene nada que ver con la fe. Son religiones muy lindas, no son feas, son lindas, pero no tienen nada que ver con la fe, solamente delante de los hombres. ¿Tienen algo con la fe? ¿Con Dios? No, solamente delante de los hombres. Viven delante de los hombres para agradar a los hombres. ¿Por qué? ¿Qué quieren de los hombres? Las religiones quieren agradar a los hombres porque quieren de ustedes su dinero, quieren dinero. Para pedirles dinero tienen que darles lo que su lógica aprueba. ¿Su lógica cómo está? En modo natural por la ciencia del bien y del mal, es decir, bajo la ley, es decir, bajo maldición. Si quieres escudriñar lo que hemos explicado acá, o si quieres ver más material donde explicamos cuál es el verdadero camino, bueno, muchas personas dicen, Jesús es el camino. Sí, pero no es por decir la palabra Jesús. No, ¿tú conoces el Evangelio? ¿Sabes qué es el Evangelio? Bíblicamente, la única forma de que una persona sea salva es si cree el Evangelio, porque la salvación es por fe, solo es por creer. ¿Qué es lo que tienes que creer para ser salvo? El Evangelio. Y bueno, aquí te lo vamos a resumir. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 3 dice, este es el Evangelio. En el versículo 1 dice, este es el Evangelio. Luego dice, si no creísteis en vano, en el versículo 2. Y luego en el versículo 3 lo resume, dice, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. ¿Qué te hacía ser hijo del diablo? Que eras pecador. ¿Qué vino Jesús a solucionar? El pecado. Y lo solucionó. Jesús no falló, Jesús lo solucionó. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo quitó. Él no fracasó. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán grande es. En corto tiempo, difícilmente se puede explicar el Evangelio. Se puede resumir, pero para que una persona lo crea, necesita escuchar exactamente qué es cuando pasaron nuestros pecados a Jesús, por qué Él es el Cordero de Dios. Las personas deben conocer exactamente la obra que hizo Dios de principio a fin. Permite, Padre, que tengan paciencia. Quienes hoy escucharon algo contrario a lo que enseñan las religiones y se dieron cuenta que lo que explicamos acá no es de hombres, sino es de Dios, sigan escuchando, porque la fe viene por el oír. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Este botón es un botón que me dio una organización
y me dijo que hiciera un video con este botón. Solamente estuvimos en una organización, nos permitieron dar una conferencia de mentalidad, pero después de dar esa conferencia, realmente explicamos el Evangelio, pero después de dar esa conferencia, entonces nos permitieron tener este botón. Nos vemos dentro de poco. Dentro de poco nos estaremos viendo. Hoy, no. Nos vemos mañana a la misma hora, terminando a la misma hora. Chao.